Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Este es su hermano y amigo Rubén Baloco. Gracias a Dios por medio de la radio Una Vida para Cristo. Podemos llegar a todo el mundo para llevar la palabra de Dios. Saludo al director Starle Flores y a su esposa. Que Dios los siga usando y bendiciendo grandemente. El Señor Jesucristo nos dio un mandato en Marcos capítulo 16, versículo 16. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos cumpliendo el mandato del Señor. Así que por medio de estas ondas radiales, por medio de la tecnología, podemos llegar ahí donde usted se encuentra. Desde aquí, desde su programa Escudriñando las Escrituras, que estaremos todos los viernes a las 3 p.m. de los Estados Unidos. Saludo a todos mis familiares y amigos que se encuentran en Estados Unidos. Y en Colombia también muchos saludos a todos mis familiares y amigos. Y ahora desde aquí, desde Escudriñando las Escrituras, estaremos trayendo el tema la duda. ¿Qué es la duda? La duda es lo contrario de la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos tuvimos o tenemos o podemos llegar a tener dudas en algún momento como seres humanos. Pero lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a escudriñar, es para que no tengamos o no demos lugar a la duda. Vamos a empezar a leer lo que dice en Mateo capítulo 14, versículos 25 al 31. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que eso nos pasa, o nos ha pasado, o nos puede llegar a pasar, si nosotros nos dejamos llevar por los vientos que simbolizan los problemas, las necesidades, enfermedades, etc. Podemos ver un caso, lo que le pasó a Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 29, el mismo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y la voz que venía de los cielos, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora lo vemos preso a Juan el Bautista. En Mateo 11, 3 al 6, lo vemos dudando y mandó a 2 de sus discípulos. ¿Eres tú el que habíamos de esperar o esperamos a otro? Estaba dudando, porque según él estaba preso, según él creyó que porque él había tenido esas experiencias con Jesús y de haber oído la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, como humano pues no lo podemos criticar. Pero por medio de estos errores que han cometido estos hombres, nos está enseñando a nosotros que no seamos así. Esto nos pasa a nosotros en ocasiones. Porque, por ejemplo, podemos pedir algún ejemplo de una petición. Señor, ¿por qué tú no traes a mis hijos a tus caminos? O a mis padres, o a mis familiares. Y a veces como que le pedimos a Dios en forma de exageración. Estoy hablando a algunas personas. Pero nosotros sabemos la promesa del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas veces le decimos, Señor, si es verdad
¿Por qué no pasa? En este año declaro que sea así. Y lo podemos decir. Pero realmente tenemos que esperar a la hora del Señor. Déjame recordarte que individualmente cada persona tiene un libre albedrío, sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, amistades, quien sea. Cada ser humano tiene un libre albedrío y cada quien tiene que darle cuenta a Dios por sus obras. Tú simplemente sigue orando por ellos y esperando en el Señor, confiando que se hará en el momento que Dios diga. Puedo leerte en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Aquí podemos ver claramente de que cada persona tiene que darle cuenta a Dios, que cada persona cuando vaya a venir a Dios, tiene que ser voluntariamente, porque Dios no obliga a nadie, y mucho menos vamos a obligar a nosotros, a nuestros seres queridos, a que les sirvan. Cada cosa tiene su tiempo, como dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Hay que esperar en el momento de Dios. También lo podemos confirmar en Romanos capítulo 14, versículo 12 en el Nuevo Testamento, de manera que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Dios sabe los que han de ser salvos y los que no han de ser salvos. Pero por la promesa que nosotros tenemos, podemos decirle, Señor, ahí estoy, sigo orando por mis hijos, sigo orando por esta petición, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Yo estoy esperando en ti y estoy esperando. Y eso es bueno, orar de esa manera. Pero no exigirle como muchos exigen. Como muchos tienen que decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo no lo entiendo. Y empiezan a dudar como Juan el Bautista. Que tiene que ser como ellos digan. Pero déjame decirte que nosotros también tenemos que ser probados. Como dice en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esa es la clave, que tenemos que ver también, que tenemos que ser probados. Muchas veces Dios puede estar permitiendo eso para que tú crezcas cada día más en la fe y tengas más confianza en el Señor. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Estando orando en el monte de Getsemaní, le dijo al Padre, Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así podemos ver que estas cosas nos trae como ejemplo para que nosotros no seamos como muchos de ellos fueron. Como lo dice en 1 de Corintios capítulo 10 del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Pero en los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron todos postrados en el desierto. Mas de estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos idolatraron. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, para que nosotros no seamos como ellos. Y así, siguiendo escudriñando las Escrituras, vamos a ir viendo casos de personas que les pasaron cosas, enfermedades, que les pasaron situaciones, que les vinieron dudas, aún conociendo del Señor. Podemos ver el caso de Tomás.
En Juan capítulo 20, versículo 24 al 31, los discípulos le dijeron a Tomás, que no estaba con ellos, le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en el costado, no creeré. Y el Señor apareciéndosele, le dijo, aquí estoy, Tomás, ven y tócame, ven, toca mis heridas. Y él fue y tocó, y postrado le dijo, Señor y Dios mío. En otras palabras, se arrepintió, porque realmente él había andado con el Señor, pero aún siendo conocedor de Jesucristo, le llegó la duda. Hay muchos que dudan que Dios no existe. Hay muchas personas que se encargan de traerle dudas a otras personas de que Dios no es real. Como dice en Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esos que no creen en Dios o que no creen que Dios les puede hacer un milagro o que están esperando en el momento del Señor, Dios los llama necios. Podemos ver el caso que le pasó a Job en capítulo 1 del 9 al 10. Cuando Job estaba con la enfermedad, la mujer misma, la esposa misma, o sea que los mismos familiares pueden venir a uno y criticarlo. La mujer mismo le dice a Job, muérete ya mismo, maldice a tu Dios. Y Job, en medio de la enfermedad, del problema que estaba pasando, que Dios permitió, le dice, ¿cómo suelen hablar de las mujeres fatuas como tú? ¿Le serviremos a Dios en las buenas y en las malas no? Así hay mucha gente que creen que porque le sirven a Dios o porque hay un Dios verdadero, tiene que ser que todo nos vaya bien. No, como leímos ahora, hay veces que tenemos que ser pasados por pruebas y tiene que ser en el momento del Señor. Mucha gente cree que tienen que ver para poder creer, pero en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En medio de ese problema que tú estás pasando, en medio de esa situación, aunque el enemigo quiera traerte duda, no lo permitas. No lo permitas, porque a Dios le agrada que creamos en Él, en medio de tu problema, de tu enfermedad, de tu situación. Si alguno tiene dudas, escudriñe las Escrituras. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces muchos tienen mucha duda porque no leen las Escrituras. Y ven estos casos que le pasaron a siervos de Dios y que salieron adelante. En Marcos 9:23 al 24, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre le dijo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces eso podemos estar pasando nosotros, o por situaciones, o por problemas. Y nosotros le podemos decir al Señor, Señor, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Solamente tú me puedes ayudar. Y como Jesús le dio la mano a Pedro cuando se estaba ahogando, aunque le haya dicho, ¿por qué dudaste?, le dio la mano y lo levantó. El Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda. Aunque nosotros pequemos por estar dudando, estamos pecando. Aunque hayamos pecado o aunque hayamos pasado cualquier situación, podemos venir al Señor. Y como dice en 1 Juan 1:7, si alguno hubiera pecado o dudado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. No importa la situación que estemos pasando, sigamos confiando en Dios. Este que está aquí hablándole a ustedes ha llegado a dudar, pero por medio de la palabra me acuerdo cuando veo la situación de Job, cuando veo a Pedro, cuando veo a Tomás, y me acuerdo
Y entonces yo digo, no, pero es que el Señor es mi ayudador, Él es mi fortaleza, Él va a hacer la situación, Él va a traer la respuesta en el día que Él quiera y en el momento que Él diga. Podemos decir como dijo Pablo en Romanos, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Por cualquier situación, nada nos podrá separar del amor del Señor si seguimos confiando en el Señor. No importa la situación, si tú sigues creyendo, el Señor se agrada de eso. Porque lo dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe y confianza en Dios, espera. Que se haga lo que Dios quiera, que se haga su voluntad cuando Él diga y como Él quiera. Nosotros luchemos por nuestra vida, por nuestra salvación. Hay muchos que están perdidos, que ya se murieron, que tuvieron esta oportunidad para servirle al Señor y ahora están quizás en un lugar de tormento, porque la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un infierno y hay un cielo. Aprovecha esta vida que está aquí, porque ya después de muertos ya no tenemos esperanza. Como dice en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Los que están allá quisieran venir a este mundo y ser lo mejor para servirle a Dios, pero allá ya no tienen la oportunidad. Dios es el único que sabe quién es el que cree y quién no cree. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida. Y yo sé que tú eres uno de los que creen y esperan en el Señor que se haga la voluntad de Dios y como Él diga y cuando Él quiera. Y Él sabe por qué lo hace. Pero también lo digo porque hay muchos que no creen. Y esta palabra es para los que no creen. Para que crean que así como le pasó a todos estos hombres de Dios que dudaron y pasaron mal situaciones, Dios les dio la salida. Y aunque no les dé la salida, y aunque mueran, es un privilegio morir en el Señor y para el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios les continúe bendiciendo y siga mirando su programa, escudriñando las Escrituras. Así estaremos llevando un mensaje, un tema diferente cada día. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Dios les ama y reciban fortaleza de parte de Dios.